Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Espero que te encuentres muy bien. Voy a comenzar haciéndote algunas preguntas. ¿Para ti qué significan las prácticas sexuales? ¿Cómo las vives? Para algunas personas, tal vez con placer, con goce o satisfacción. Pero para otras personas pueden significar lo contrario y para otras pueden ser indiferentes sin resultar esto en un conflicto. Y es que el conflicto se reconoce cuando para la persona que ha tenido una vida sexual placentera, por alguna situación o circunstancia comienza a experimentar las prácticas sexuales como algo frustrante, algo displacentero, algo preocupante o incluso angustiante, y que como resultado les lleva a desarrollar diversas reacciones que se verán representadas en algunas disfunciones de la vida erótica o sexuales, que en el video pasado ya les había hablado sobre estas. Y hoy les voy a hablar acerca de la ansiedad sexual, otro de los factores causantes de algunas de las disfunciones de la vida erótica o sexuales. Y empezaré por definir qué es la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que alerta al cuerpo de un peligro mediante signos y síntomas que le indican a la persona que esa situación o estímulo representa un riesgo y que debería de alejarse de ello. El problema se produce cuando la ansiedad afecta a la persona en situaciones que no suponen realmente un peligro o un riesgo, y esta aparece con frecuencia e intensidad que no le permiten desarrollarse de una manera adecuada. Ahora, refiriéndome a la ansiedad sexual, esta se desarrolla en torno a las relaciones sexuales, ya sea antes, durante y después de las mismas, alterando la respuesta sexual efectiva en la persona, así como también su confianza y su autoestima para expresarse sexualmente de manera placentera. Por ejemplo, la persona que vive con ansiedad sexual tiene dificultad para poder tener relaciones sexuales placenteras, ya que antes o durante la actividad sexual refiere preocupación, miedo, sensaciones no agradables, anticipando el fracaso o con pensamientos como que no se me baje la erección o me va a doler, que dificultan o imposibilitan los encuentros y que generan frustración, y esto va predisponiendo con estas mismas manifestaciones a las prácticas sexuales futuras y por tanto puede resultar en evitar o perder el interés en las prácticas sexuales. ¿Y cómo reconocer los síntomas de la ansiedad sexual? Los síntomas de la ansiedad sexual se pueden manifestar con uno o más de los siguientes signos o síntomas como taquicardia, dificultad para respirar, inestabilidad, mareos, temblores, dolor abdominal, sequedad en la boca, hormigueo corporal, sensación de perder el control o sensación de irrealidad y tensión muscular. Estos síntomas suelen darse sobre todo antes, durante y después de las relaciones sexuales. También pueden presentarse síntomas que con el simple hecho de pensar o plantearse el hecho de tener un encuentro sexual se hacen presentes. Los factores relacionados con la presencia de ansiedad en las prácticas sexuales pueden llevar a una persona a desarrollar ansiedad ante las relaciones sexuales, y estas pueden ser múltiples o de diverso origen. Entre las causas más habituales se encuentran la influencia cultural, una educación sexual restrictiva que se expresa a través de la culpa, de miedos, de angustia, que está influenciada también por estereotipos de género como las expectativas de cómo se debe ser, actuar y o responder en la práctica sexual, la exigencia por el desempeño de no ser lo suficientemente bueno en la cama y la disponibilidad de ceder aun cuando no hay deseo sexual. Todo esto está permeado de miedos, de preocupaciones, de angustia y otras emociones que no son agradables para la persona. Otra de las causas son la inseguridad, problemas de autoestima que pueden representarse en el rechazo a la imagen de la propia corporalidad y genitales externos. Por ejemplo, el peso, las cicatrices, las marcas, la forma o el tamaño del pene,
el tamaño de los senos, la constitución de la vulva, es decir, las características físicas que no forman parte del estereotipo de belleza socialmente establecida. También el temor a eyacular de manera pronta o de no poder sostener la erección hasta que la otra persona alcance el orgasmo, el temor a no poder llegar al orgasmo o de disfrutar de la experiencia sexual, el elevado estado de alerta generada por esta misma ansiedad, el pensar demasiado en la o las otras personas, el miedo también a perder el control dentro de la práctica. Y bueno, algunas de estas manifestaciones de los efectos de la ansiedad son pues las alteraciones en el deseo sexual, dificultades en la lubricación, relaciones sexuales dolorosas, dificultad para alcanzar el orgasmo, ya sea retrasándola o inhibiéndola, problemas de erección, falta de control en la eyaculación. Y estos efectos representados en las disfunciones de la vida erótica y o sexuales son conocidas como el deseo sexual hipoactivo o hiperactivo, la anorgasmia, la preorgasmia, el vaginismo, disfunción eréctil, la eyaculación precoz o retardada. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para atender esta ansiedad sexual? Bueno, antes que todo, identifica los signos o síntomas que te acabo de presentar. Y si te encuentras en alguna de estas situaciones, acude con especialistas en el ámbito de la sexualidad, como la terapia sexual, la sexología clínica y la sexología educativa. Estos podrán acompañarte a explorar y reconocer tus temores, a entender qué cosas te preocupan o te causan ansiedad sexual, así como también a entender tu sexualidad. Además, puede ir acompañado con la atención psicológica para trabajar situaciones emocionales como la seguridad, la autoestima y algunos otros factores que estén desencadenando estos episodios de ansiedad. Por lo pronto te voy a compartir algunas recomendaciones que pueden ayudarte a controlar o mejorar tus estados de ansiedad sexual. Si tienes la posibilidad de realizar ejercicio, hazlo. Recuerda que el ejercicio te va a ayudar a tener más energía y además de disminuir la ansiedad y el estrés. Busca estímulos que te relajen durante la relación sexual, ya sea con música, luz tenue, aromatizantes como incienso, perfumes, aceites, incluso leer un libro. Pregúntate, ¿qué te relaja? Si tienes pareja o parejas, la comunicación es importante. Compártele las preocupaciones que no te permiten expresarte durante la práctica sexual. No asumas como único y verdadero lo que ves y escuchas en los medios de comunicación acerca de la belleza del cuerpo o del desempeño en las prácticas sexuales. Infórmate en fuentes confiables o en la atención profesional. Conoce tu cuerpo, conoce tus sensaciones, tus reacciones, tus gustos, tus tiempos. Esto te ayudará a conectarte contigo. Y si la ansiedad sexual se debe por miedo al contagio de alguna infección o enfermedad, te invito a asesorarte para conocer cómo puedes tener prácticas sexuales protegidas, seguras y placenteras. Y bueno, he llegado al final de esta presentación. Espero que esta información te sea útil y como siempre, si tienes dudas o te encuentras en alguna de estas situaciones o requieres atención, estoy para escucharte y acompañarte en este proceso. Mis datos de contacto se encuentran en la pantalla. Agradezco mucho tu atención. Hasta pronto.